y máscaras de oxígeno, pilares que recuerden esto. Pilares y máscaras de oxígeno, pilares que recuerden. Máscaras de oxígeno, pilares que recuerden esto. Máscaras de oxígeno, pilares que recuerden. Máscaras de oxígeno, pilares que recuerden esto. Duros y grabadores, máscaras de oxígeno, pilares que recuerdan. Per millenni, in ogni parte della terra, i popoli hanno scrutato il cielo, dando nomi e forme a stelle mute. Nella loro fantasia vi leggevano gli eventi del futuro, cercando in alto, tra gli astri, la verità che mancava in basso, tra le case. Come attentoni in quel buio, restavano però confusi dai loro stessi oracoli. In questa notte, invece, il popolo che camminava nell'Eterno, che è Cristo Signore, nel tempo e nello spazio, lì dove noi siamo, viene colui senza il quale non saremmo stati mai. Vive con noi, chi per noi dà la sua. Puedes ganar una frecuencia que los antiguos tallaban en piedras secretas y que la historia oficial intentó borrar por miedo a lo que... Adentrarnos en la fascinante representación visual de esta entidad, quiero hacer una pausa y preguntarte algo muy personal, algo que es vital para que este conocimiento no se quede solo en teoría. ¿Alguna vez has sentido el concepto abstracto y numérico? Debemos enfrentarnos a la imagen, al símbolo. Cada elemento de esta imagen es un libro abierto de psicología profunda, un mapa detallado de al ponerle una cabeza de gallo a la divinidad suprema. Los gnósticos nos están diciendo que la cualidad más alta del ser no vestido con armadura o túnica militar. Este es el centro de la figura y representa el corazón. No debes cortar tus instintos ni avergonzarte de tu naturaleza animal. Debes usarla como soporte, sin esas raíces oscuras y retorcidas que se hunden en la realidad. Te dijeron que para tocar lo divino debías amputar tu oscuridad, ser pura luz, ser perfecto. Y mírate ahora, agotado, fingiendo que es solo la mitad de la ecuación. Y si el Dios al que rezas es, en realidad, un guardián incompleto que teme a tu verdadera naturaleza, hubo que los antiguos tallaban en piedras secretas y que la historia oficial intentó borrar por miedo a lo que despierta en la mente humana. No te hablo de un demonio. Esperadamente de cualquier sombra que aparezca en nuestro interior. Nos han convencido de que la espiritualidad es una carrera ascendente, una guerra civil interna, tratando de esconder la mitad de lo que somos en un sótano oscuro de nuestra psique. Pero la realidad es mucho más la misma.
¿Y si te dijera que la espiritualidad que te han vendido está incompleta? ¿Y si el objetivo final de la existencia no fuera ser bueno, sino el Dr. Carl Gustav Jung, autoayuda superpuente, para aplicar? desde la infancia. Te dijeron que para tocar lo divino debías amputar tu oscuridad, ser pura luz, ser perfecto. Y mírate ahora, agotado, fingiendo una sonrisa mientras por dentro libras una guerra que no puedes ganar. ¿Qué pasaría si te dijera que tu bondad es solo la mitad de la ecuación? ¿Y si el Dios al que rezas es, en realidad, un guardián incompleto que teme a tu verdadera naturaleza? Hubo un tiempo en que conocíamos el nombre completo, una frecuencia que los antiguos tallaban en piedras secretas y que la historia oficial intentó borrar por miedo a lo que despierta en la mente humana. No te hablo de un demonio, te hablo de algo mucho más antiguo y aterrador, la libertad absoluta.
absoluta. Hoy no vengo a ofrecerte consuelo, vengo a ofrecerte la llave. Vivimos tiempos de un agotamiento silencioso pero devastador. Si observas con atención a tu alrededor, o incluso si te miras al espejo en un momento de honestidad brutal, notarás que hay una fatiga que no se cura durmiendo. Es el cansancio de tener que sostener una máscara permanente. Desde que nacemos, la sociedad, la cultura y sobre todo las estructuras religiosas y morales convencionales nos han entrenado para un juego imposible, el juego de ser exclusivamente buenos. Se nos dice que debemos ser amables, pacientes, productivos y luminosos todo el tiempo. Nos enseñan a perseguir la luz y a huir desesperadamente de cualquier sombra que aparezca en nuestro interior. Nos han convencido de que la espiritualidad es una carrera ascendente, donde la meta es eliminar nuestros defectos, suprimir nuestros impulsos oscuros y convertirnos en seres de pura bondad inmaculada. Sin embargo, esta búsqueda de perfección unilateral tiene un precio psicológico incalculable. Nos sentimos fragmentados. Cuando sentimos envidia, ira, deseo o egoísmo, entramos en pánico. Pensamos que hay algo defectuoso en nosotros, que hemos fallado, que somos pecadores o que no estamos lo suficientemente evolucionados. Nos pasamos la vida luchando una guerra civil interna, tratando de esconder la mitad de lo que somos en un sótano oscuro de nuestra psique. Pero la realidad es mucho más compleja y rica que ese esquema infantil. Si observas la naturaleza, verás que ella no moraliza. Un volcán que destruye una ciudad no es malvado, y la lluvia que riega los campos no es bondadosa. Ambas son manifestaciones de una misma energía vital que fluye y se transforma. La naturaleza contiene tanto la creación como la destrucción, y ambas son sagradas. Porque entonces, nuestra concepción de lo divino debería ser más pequeña que la naturaleza misma. ¿Y si te dijera que la espiritualidad que te han vendido está incompleta? ¿Y si el objetivo final de la existencia no fuera ser bueno, sino ser completo? Existe una enseñanza muy antigua, anterior a muchas de las instituciones que hoy conocemos, que no nos pedía mutilar nuestra oscuridad, sino integrarla. Existe una figura, un nombre que fue borrado de los libros de historia y demonizado por aquellos que temían la libertad humana. Este nombre no representa la lucha entre el bien y el mal, sino la fusión de ambos en una potencia superior. Este conocimiento fue guardado celosamente por grupos de buscadores que entendieron que negar la oscuridad es darle poder sobre nosotros. Ellos sabían que mientras sigas huyendo de tus propios demonios, estos te controlarán desde las sombras. Pero si te atreves a mirarlos a los ojos y reconocerlos como parte de tu totalidad, recuperas una energía vital que creías perdida. En este viaje que estamos a punto de emprender, vamos a rescatar del olvido a esa fuerza primordial. No estamos hablando de adorar al mal, sino de trascender la dualidad que nos mantiene enfermos y divididos. Vamos a hablar de la entidad que aterrorizó a los dogmáticos y fascinó a los psicólogos más profundos del siglo pasado. Vamos a hablar de aquel que une al Dios y al diablo en una sola figura de poder absoluto. Prepárate para cambiar tu percepción de la realidad, porque lo que estás a punto de descubrir es la llave para dejar de luchar contra ti mismo. Antes de comenzar, te pido que nos dejes unas palmas arriba en los comentarios. Nos ayuda a combatir al algoritmo y es gratis. Volvamos al tema. Para entender la magnitud de lo que estamos planteando, primero debemos analizar con respeto, pero con agudeza crítica, la imagen de la divinidad con la que la mayoría de nosotros ha crecido. Durante los últimos 2 milenios, la civilización occidental se ha construido sobre la base del monoteísmo moralista. Esta visión nos presenta a un Dios que es la suma de toda perfección. Es omnibenevolente, es pura luz, es orden absoluto y justicia intachable. Es en términos filosóficos el summum bonum, el bien. Para entender la magnitud de lo que estamos planteando, primero debemos analizar con respeto, pero con agudeza crítica, la imagen de la divinidad con la que la mayoría de nosotros ha crecido.
Durante los últimos 2 milenios, la civilización occidental se ha construido sobre la base del monoteísmo moralista. Esta visión nos presenta a un Dios que es la suma de toda perfección. Es omnibenevolente, es pura luz, es orden absoluto y justicia intachable. Es en términos filosóficos el summum bonum, el bien supremo. Esta concepción ha sido vital para el desarrollo de nuestra sociedad. Nos dio leyes, nos dio una estructura ética y nos ayudó a salir de la barbarie. No estamos aquí para destruir esa imagen, sino para señalar sus límites. El problema surge cuando definimos a la divinidad exclusivamente como luz. En el momento exacto en que dices que Dios es solo el bien, automáticamente creas un problema irresoluble. ¿Qué hacemos con todo lo demás? Si Dios es solo amor y paz, ni la libertad humana. Este nombre no representa la lucha entre el bien y el mal, sino la fusión de ambos en una potencia superior. Este conocimiento fue guardado celosamente por grupos de buscadores que entendieron que negar la oscuridad es darle poder sobre nosotros. Ellos sabían que mientras sigas huyendo de tus propios demonios, estos te controlarán desde las sombras. Pero si te atreves a mirarlos a los ojos y reconocerlos como parte de tu totalidad, recuperas una energía vital que creías perdida. En este viaje que estamos a punto de emprender, vamos a rescatar del olvido a esa fuerza primordial. No estamos hablando de adorar al mal, sino de trascender la dualidad que nos mantiene enfermos y divididos. Vamos a hablar de la entidad que aterrorizó a los dogmáticos y fascinó a los psicólogos más profundos del siglo pasado. Vamos a hablar de aquel que une al Dios y al diablo en una sola figura de poder absoluto. Prepárate para cambiar tu percepción de la realidad, porque lo que estás a punto de descubrir es la llave para dejar de luchar contra ti mismo. Antes de comenzar, te pido que nos dejes unas palmas arriba en los comentarios. Nos ayuda a combatir al algoritmo y es gratis. Volvamos al tema. Para entender la magnitud de lo que estamos planteando, primero debemos analizar con respeto, pero con agudeza crítica, la imagen de la divinidad con la que la mayoría de nosotros ha crecido. Durante los últimos 2 milenios, la civilización occidental se ha construido sobre la base del monoteísmo moralista. Esta visión nos presenta a un Dios que es la suma de toda perfección. Es omnibenevolente, es pura luz, es orden absoluto y justicia intachable. Es en términos filosóficos el summum bonum, el bien supremo. Esta concepción ha sido vital para el desarrollo de nuestra sociedad. Nos dio leyes, nos dio una estructura ética y nos ayudó a salir de la barbarie. No estamos aquí para destruir esa imagen, sino para señalar sus límites. El problema surge cuando definimos a la divinidad exclusivamente como luz. En el momento exacto en que dices que Dios es solo el bien, automáticamente creas un problema irresoluble. ¿Qué hacemos con todo lo demás? Si Dios es solo amor y paz, ¿dónde encajamos la enfermedad, la catástrofe, la muerte violenta y, más importante aún, dónde encajamos los impulsos oscuros que viven dentro del corazón humano? Al definir a Dios solo como la mitad luminosa de la existencia, la otra mitad queda huérfana. A esa mitad rechazada la hemos llamado mal, demonio o pecado, y la hemos expulsado de lo sagrado. Esta visión del mundo crea una grieta en la psique humana. Nos obliga a vivir en un estado de neurosis constante. Piénsalo por un momento. Si se te enseña que Dios solo te ama cuando eres bueno, compasivo y obediente, ¿qué sucede cuando sientes una oleada de rabia justificada? ¿Qué pasa cuando tienes pensamientos que la moral considera impuros? Lo que sucede es que te llenas de culpa, empiezas a fingir, construyes una fachada social agradable para que los demás y Dios te acepten, mientras que empujas tus verdaderos sentimientos al fondo de tu mente. A esto es a lo que la psicología profunda llama la sombra. La sombra no es maldad pura, es simplemente todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos, porque no encajaba en la imagen del Dios ideal. El gran drama del ser humano moderno es que intenta alcanzar la totalidad adorando a un Dios incompleto. Es como intentar entender el día negando la existencia de la noche. Puedes amar la luz del sol, puedes preferirla, pero si niegas que la noche existe, no estás viviendo en la realidad,
Estás viviendo en una fantasía infantil. Un Dios que solo abarca lo bonito es un Dios demasiado pequeño para contener la inmensidad de la experiencia humana y cósmica. Un Dios que se tapa los ojos ante el dolor o que condena la destrucción necesaria para la renovación. Es un gerente moral, no la fuente absoluta de la vida. Aquí es donde la visión antigua se vuelve revolucionaria. Los gnósticos de los primeros siglos, aquellos buscadores del conocimiento directo que a menudo fueron perseguidos, se dieron cuenta de esta trampa. Ellos intuían que el Dios creador de las leyes morales, ese legislador estricto que premiaba y castigaba, no podía ser la última palabra del universo. Tenía que haber algo más grande. Tenía que haber una fuente anterior a la división. Un origen donde la luz y la oscuridad aún no se habían separado. Donde el bien y el mal eran solo dos manos de un mismo cuerpo gigante. Imagina por un instante una fuerza que no te juzga por tener sombras, porque esa fuerza también es la sombra. Imagina una divinidad que no te pide que te cortes partes de tu ser para ser aceptado, sino que te pide que seas consciente de todo lo que eres. Esta comprensión es peligrosa para las instituciones que viven del control, porque una persona que acepta su propia oscuridad y la integra se vuelve ingobernable. Ya no se la puede manipular con la culpa ni con el miedo al infierno, porque entiende que el infierno y el cielo son estados internos que deben ser equilibrados. Necesitamos, por tanto, ampliar nuestra definición de lo sagrado. Necesitamos una figura que sea capaz de sostener la paradoja de la vida, que el nacimiento duele, que para comer algo debe morir, que la vida es un ciclo perpetuo de creación y destrucción. El Dios moralista nos sirve para comportarnos en sociedad, y eso es útil, pero no nos sirve para sanar el espíritu ni para entender el misterio del cosmos. Para eso necesitamos ir más allá. Necesitamos ascender un peldaño más en la escalera de la conciencia y encontrarnos con aquella potestad que abraza la totalidad, esa potestad que los antiguos conocían y que hoy desesperadamente necesitamos recordar para dejar de sentirnos rotos. Para comprender la verdadera magnitud de lo que estamos tratando, debemos realizar un viaje mental hacia el pasado, específicamente hacia el siglo II de nuestra era, a la ciudad de Alejandría. En aquel entonces, este lugar no era solo un punto en el mapa, sino el verdadero cerebro del mundo antiguo, un crisol hirviente donde se mezclaban la filosofía griega, el misticismo egipcio, la sabiduría judía y las nacientes corrientes cristianas. Fue en este entorno de efervescencia intelectual donde surgió una figura clave, un maestro cuyo nombre ha sido susurrado en los pasillos de las escuelas esotéricas durante siglos: Basílides. A diferencia de los líderes religiosos que buscaban masas de seguidores obedientes, Basílides era un intelectual, un visionario que entendía que la verdad no es para todos, sino para aquellos que tienen la capacidad de soportar su peso. Él enseñaba que el Dios que adoraban las multitudes, el creador del mundo material, era una entidad real pero limitada, un administrador cósmico, pero por encima de este administrador, más allá de las esferas de los planetas y de las leyes de la materia, existía una realidad suprema, un principio absoluto que no tenía nombre, porque nombrarlo sería limitarlo. Sin embargo, para poder referirse a esta inmensidad, Basílides y sus discípulos utilizaron un código, una palabra de poder que encerraba en sus letras la estructura misma del universo: Abraxas. Es vital aclarar que Abraxas, en su concepción original, no es un demonio, ni tampoco un dios personal con el que puedas negociar favores triviales. Si aplicamos la gematría griega, que es el arte de asignar valores numéricos a las letras, descubrimos el primer secreto de este nombre. Las letras que componen la palabra Abraxas suman exactamente 365. Para una mente moderna y superficial, esto podría parecer una simple referencia a los días del año, pero en el lenguaje simbólico de los antiguos gnósticos, el número 365 representaba la totalidad de los eones, es decir, la totalidad de los niveles de existencia, de los cielos y de las emanaciones divinas. Abraxas no es una parte del sistema, es el sistema completo. Representa el ciclo entero de la realidad,
desde el día más luminoso hasta la noche más oscura. Es lo que ellos llamaban el pleroma o la plenitud. Mientras que otros dioses representan aspectos fragmentados como la guerra, el amor, la justicia o la venganza, Abraxas es el contenedor donde todas esas fuerzas coexisten. Es la energía que fluye a través de todo, la electricidad cósmica que no discrimina entre encender una bombilla que da luz o un cable que causa un incendio. Simplemente es la potencia que permite que algo exista. Es fundamental que hagamos una pausa aquí para una aclaración académica importante. Cuando Basilides hablaba de Abraxas en el siglo II, no lo presentaba como el pleroma mismo, sino como el arconte supremo, el gobernante de los 365 cielos que emanaba del pleroma. En la cosmología gnóstica original hay una jerarquía. Primero está el pleroma, la plenitud absoluta e incognoscible. De ahí emana Abraxas como la primera potencia organizadora. Y desde Abraxas se despliegan los cielos, los arcontes menores y finalmente nuestro mundo material. Abraxas, por tanto, no es el mundo material ni tampoco es la divinidad suprema. Es el intermediario poderoso, el puente entre lo absolutamente espiritual y lo completamente material. Él contiene ambos principios, pero no es ninguno de los dos en estado puro. Sin embargo, cuando Carl Jung rescató esta figura 18 siglos después, hizo algo revolucionario. No le interesaba tanto la precisión teológica gnóstica como el poder simbólico psicológico. Para Jung, Abraxas y el pleroma se fusionaron en una sola imagen arquetípica que representa la totalidad de la psique humana. Jung no estaba escribiendo un tratado de historia de las religiones, estaba cartografiando el espíritu. Es esa interpretación psicológica moderna, esa fusión simbólica, la que vamos a explorar en este viaje, no porque sea históricamente exacta en términos gnósticos, sino porque es terapéuticamente poderosa y espiritualmente liberadora para el ser humano contemporáneo. Dicho esto, respetemos la distinción. El Abraxas basilidiano era un arconte cósmico. El Abraxas junguiano es un símbolo del self, de tu totalidad interior. Ambos son válidos en sus respectivos contextos. Es necesario que tengas esto en cuenta cuando comencemos con Jung más adelante. Volvamos al tema. La historia oficial, escrita por los vencedores de las disputas teológicas, se encargó de enterrar esta enseñanza. A medida que la ortodoxia ganaba poder político, la figura de Abraxas fue empujada hacia los márgenes, convertida en un sinónimo de brujería y superstición, y finalmente etiquetada como demoníaca. Esto no fue un accidente, fue una estrategia de control. Un dios que representa la totalidad y que invita al ser humano a reconocer su propia complejidad es peligroso para cualquier institución que base su poder en la moralidad binaria de buenos contra malos. Si reconoces que la divinidad contiene todo, dejas de necesitar un intermediario que te diga qué parte de ti debes odiar y qué parte debes mostrar. Antes de adentrarnos en la fascinante representación visual de esta entidad, quiero hacer una pausa y preguntarte algo muy personal. Algo que es vital para que este conocimiento no se quede solo en teoría. ¿Alguna vez has sentido que tus supuestos defectos, tus momentos de crisis o tu lado oscuro te han enseñado más sobre la vida que tus virtudes o tus momentos de felicidad? ¿Sientes que hay una fuerza en tus errores que te ha hecho crecer más que tus aciertos? Comparte tu experiencia en los comentarios, si así lo deseas. Ahora que entendemos el concepto abstracto y numérico, debemos enfrentarnos a la imagen, al símbolo visual que los antiguos utilizaron para capturar esta idea inmensa en piedras y amuletos. Si buscas una representación clásica de Abraxas, te encontrarás con una figura que, a primera vista, puede resultar desconcertante, incluso monstruosa para la sensibilidad estética moderna. No verás a un anciano bondadoso en una nube, ni a un joven perfecto de proporciones atléticas. Lo que verás es una quimera, un ser compuesto por partes de diferentes criaturas. Pero no te dejes engañar por la apariencia grotesca. Cada elemento de esta imagen es un libro abierto de psicología profunda, un mapa detallado de la arquitectura del alma humana completa y despierta. Los antiguos no dibujaban monstruos para asustar,
sino para codificar verdades complejas que las palabras no podían explicar. Vamos a diseccionar esta imagen pieza por pieza para descubrir qué nos está diciendo sobre nosotros mismos. Comencemos por la parte superior. Abraxas posee cabeza de gallo. En nuestra cultura actual esto puede parecer cómico o irrelevante, pero simbólicamente es de una potencia extraordinaria. El gallo es el animal solar por excelencia. Es la criatura que anuncia el amanecer antes de que el sol sea visible. El gallo representa el estado de alerta, la vigilancia, la capacidad de percibir la luz cuando el resto del mundo aún duerme en la oscuridad. Al ponerle una cabeza de gallo a la divinidad suprema, los gnósticos nos están diciendo que la cualidad más alta del ser es la conciencia, el nous, el intelecto divino que mira siempre hacia arriba, atento y despierto. Es la mente que no se deja engañar por las ilusiones, que rompe el silencio de la noche con su canto. Representa nuestra capacidad de darnos cuenta, de estar presentes, de anticipar el futuro. Es la victoria de la lucidez sobre la ignorancia y la inconsciencia. Debajo de esta cabeza vigilante, encontramos un torso humano vestido con armadura o túnica militar. Este es el centro de la figura y representa el corazón, la dimensión emocional y ética del ser. El hecho de que sea humano nos indica que, a pesar de nuestra conexión con lo divino y lo animal, nuestro campo de batalla es la experiencia humana. Es en el pecho donde sentimos, donde amamos, donde sufrimos y donde tomamos las decisiones que definen nuestro carácter. Es el punto de encuentro, el puente vital. Pero aquí es donde la imagen se vuelve verdaderamente desafiante y revolucionaria. Si bajamos la mirada, vemos que Abraxas no tiene pies humanos. Sus piernas son dos serpientes que se retuercen. Durante siglos, la serpiente ha sido asociada con el mal, con la tentación y el pecado en la tradición judeocristiana más ortodoxa. Sin embargo, en la simbología antigua y gnóstica, la serpiente tiene un significado mucho más rico. Representa la sabiduría de la tierra, el instinto, la energía vital primaria y la conexión con las raíces. Estas piernas de serpiente son la clave de la integración psicológica. Nos dicen que no podemos sostenernos solo con el intelecto o las emociones. Necesitamos nuestros instintos. Las serpientes representan el sistema nervioso autónomo, los impulsos biológicos, la sexualidad y la agresión necesaria para la supervivencia. Son lo que los griegos llamaban phronesis, una inteligencia práctica y visceral. Al representar al Dios Supremo con piernas de serpiente, el mensaje es claro. Para elevarte hacia el cielo como el gallo, necesitas estar firmemente arraigado en la tierra como la serpiente. No debes cortar tus instintos ni avergonzarte de tu naturaleza animal. Debes usarla como soporte. Sin esas raíces oscuras y retorcidas que se hunden en la realidad material, el árbol de la conciencia no puede sostenerse. Un ser humano que niega sus piernas de serpiente, que niega su sombra y sus impulsos, es un ser inestable que colapsará ante la primera crisis. Abraxas nos enseña que lo divino incluye lo instintivo, que la iluminación no es flotar en una nube rosa, sino estar plenamente encarnado, con los pies en el barro y la mente en el sol. Finalmente observemos lo que Abraxas sostiene en sus manos. En una mano lleva un látigo y en la otra un escudo. Estos objetos no son adornos, son herramientas de poder dinámico. El escudo representa la sabiduría protectora, la capacidad de preservar, de cuidar la vida y defender la verdad interna. Es el aspecto conservador y prudente de la existencia. Por otro lado, el látigo representa el poder activo, la capacidad de impulsar, de destruir lo que ya no sirve, de apartar los obstáculos y de avanzar con fuerza. El látigo es la energía viril y cinética que pone el universo en movimiento. Juntos, el escudo y el látigo simbolizan el equilibrio perfecto entre la defensa y el ataque, entre la conservación y la transformación, entre lo pasivo y lo activo. La vida requiere ambas cosas. A veces necesitas protegerte y resistir, y otras veces necesitas actuar y romper estructuras viejas. Abraxas, como imagen de la totalidad, posee ambas capacidades en perfecta armonía. Esta imagen, que permaneció oculta en gemas secretas y amuletos prohibidos, es en realidad un espejo,
Cuando miras a Abraxas, no estás viendo a un dios externo que vive en una galaxia lejana. Estás viendo un diagrama de tu propio potencial. Estás viendo lo que podrías llegar a ser si dejaras de reprimir partes de ti mismo. Estás viendo la unión de tu mente despierta, tu corazón humano y tus instintos poderosos, todo equipado con las herramientas para enfrentar la vida. Es una imagen de soberanía personal. Entender esto intelectualmente es el primer paso, pero como veremos a continuación, hubo un hombre en el siglo XX que no se conformó con entenderlo, sino que tuvo un encuentro directo y aterrador con esta fuerza, un encuentro que daría forma a la psicología moderna y que nos ofrece la pista definitiva sobre cómo aplicar esta antigua sabiduría en nuestra vida cotidiana para sanar nuestra mente fracturada. Durante siglos, la figura de Abraxas permaneció dormida en las vitrinas de los museos, reducida a una curiosidad arqueológica tallada en piedras preciosas que nadie se molestaba en descifrar. El mundo racionalista y la Iglesia habían logrado silenciar su nombre, empujándolo al olvido. Sin embargo, los arquetipos son fuerzas vivas que no pueden ser reprimidas para siempre. Cuando una verdad psicológica es enterrada bajo tierra, acumula presión hasta que inevitablemente estalla. Y ese estallido ocurrió en el año 1916, en la mente de uno de los exploradores más valientes de la psique humana, el Dr. Carl Gustav Jung. Para entender la relevancia moderna de Abraxas, debemos trasladarnos a la orilla del lago de Zúrich, a la casa de Jung, en un momento donde la realidad misma parecía resquebrajarse. Jung no llegó a Abraxas a través de una investigación académica fría y distante. Llegó a él a través de una experiencia directa, casi sobrenatural, que lo llevó al borde mismo de la locura. En aquel año, Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial, y paralelamente Jung atravesaba su propia guerra interna, una profunda crisis espiritual y psicológica que él llamó su confrontación con el inconsciente. Según sus propios diarios, su casa comenzó a llenarse de una atmósfera densa, casi irrespirable. Sus hijos decían ver figuras extrañas por las noches, y el timbre de la puerta sonaba sin que nadie lo tocara. Jung sentía que su mente estaba siendo invadida por voces que exigían ser escuchadas. En un estado de trance febril, durante 3 noches, su mano fue guiada para escribir un texto extraño y profético titulado Los 7 sermones a los muertos. En este texto, escrito bajo el seudónimo del antiguo maestro gnóstico Basílides, Jung canalizó la enseñanza definitiva sobre Abraxas, dándole una voz nueva para el hombre moderno. En estos sermones, Jung establece una distinción crucial que cambia las reglas del juego espiritual. Él habla de Helios, el dios sol, como el sumum del bien y la luz visible. Habla del diablo como el principio de la oscuridad y el vacío. Ambos son efectivos, ambos son poderosos, pero ambos son opuestos irreconciliables en constante conflicto. Y entonces surge la revelación. Hay un Dios por encima de Dios, una fuerza que abarca tanto a Helios como al diablo. Ese es Abraxas. Jung escribe una frase que resuena como un trueno. Abraxas es el efecto. Nada se le opone, salvo lo irreal. Esta definición es la piedra angular para entender por qué Abraxas es vital para tu salud mental hoy. Cuando Jung dice que Abraxas es el efecto, nos está diciendo que Abraxas es la vida misma en su estado puro y sin filtros. La vida no es moral. La vida es energía. La misma fuerza biológica que hace que una célula se divida para crear un bebé es la fuerza que hace que una célula se divida para crear un cáncer. La misma energía volcánica que destruye una isla es la que crea tierra fértil para que crezcan nuevos bosques. A esa energía no le importa lo que nosotros consideramos bueno o malo. Simplemente actúa, fluye, crea y destruye en un ciclo eterno. Abraxas es la manifestación de esa energía imparable. Es el poder que une los opuestos. Jung entendió que el sufrimiento neurótico del ser humano proviene de querer separar lo inseparable. Sufrimos porque queremos la vida sin la muerte, el amor sin el dolor, la luz sin la sombra. Rezamos a un Dios de luz, pidiéndole que elimine la oscuridad, pero al hacerlo estamos pidiendo que se elimine la mitad de la realidad. Abraxas aparece entonces no como un consuelo, sino como una verdad terrible y magnífica.
Es terrible porque nos quita la ilusión de seguridad infantil, pero es magnífica porque es la única verdad que nos libera. Abraxas es el pleroma, la totalidad llena y vacía al mismo tiempo. Jung nos enseña que adorar a Abraxas no significa hacer rituales paganos, sino reconocer que dentro de nuestra propia psique existe esa misma dualidad. En términos psicológicos, Abraxas representa la libido, pero no en el sentido sexual reducido que le daba Freud, sino como la energía psíquica total. Es el impulso que te levanta por la mañana. Es tu ambición, tu creatividad, tu agresividad y tu compasión, todo mezclado en un torrente vital. Cuando tememos a Abraxas, nos volvemos rígidos, miedosos y moralistas. Cuando aceptamos a Abraxas, nos conectamos con la fuente real de nuestro poder. Jones advirtió que mirar a Abraxas es peligroso, porque nos obliga a abandonar la inocencia. Ya no puedes culpar al diablo por tus desgracias, ni esperar que Dios te salve mágicamente. Tú eres el portador de esa fuerza. Tú contienes el cielo y el infierno. Y la única forma de no ser destruido por esa tensión es convirtiéndote en un individuo completo, capaz de sostener la paradoja. Este fue el regalo oscuro que Jung trajo de vuelta de su viaje al inframundo. La certeza de que la salvación no está en la perfección, sino en la totalidad. La visión de Jung encendió una mecha que se propagó discretamente entre los pensadores más despiertos de la época, llegando hasta uno de los escritores más influyentes del siglo XX, Hermann Hesse. Fue Hesse quien tomó esta filosofía compleja y la tradujo en una metáfora accesible y hermosa en su novela Demian, un libro que ha servido de manual de despertar para millones de jóvenes y adultos buscadores. En esta obra encontramos la frase que condensa todo lo que hemos hablado hasta ahora y que nos sirve de puente para aplicar esto en nuestra vida diaria. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Esta cita no es solo poesía, es una instrucción técnica para el crecimiento personal. El cascarón representa tu vida condicionada, las creencias que te impusieron, la moralidad heredada de tus padres y de la sociedad, la idea de que debes ser un niño bueno y obediente para ser amado. Ese cascarón es cómodo, te protege, te da seguridad, pero también es una prisión. Si te quedas dentro del cascarón, nunca vuelas, nunca creces, nunca conoces tu verdadera forma. Eventualmente te asfixias. Para nacer a tu verdadera identidad, ese mundo de seguridad debe ser destruido. Y la destrucción es un acto que, desde la perspectiva del cascarón, parece malvado, agresivo y violento. Pero desde la perspectiva del pájaro, es un acto sagrado de liberación. Aquí es donde Abraxas se convierte en tu aliado práctico. Aceptar a Abraxas significa aceptar que tienes derecho a romper el cascarón. Significa que tienes derecho a decepcionar a quienes esperan que seas sumiso. Significa integrar tu sombra. En el mundo de la autoayuda superficial, se nos dice que pensemos positivo y sonriamos. La vía de Abraxas es diferente. Es la vía de la alquimia interior. Integrar la sombra significa reconocer que eres capaz de sentir ira, y en lugar de reprimirla hasta que te enferme, la tomas y la transformas en fuerza de voluntad para poner límites. Significa reconocer tu ambición, y en lugar de avergonzarte por no ser humilde, la usas como combustible para construir tus proyectos. Significa reconocer tu sexualidad y tus deseos sin culpa, usándolos como fuerza creativa. El ser humano que ha integrado a Abraxas deja de ser inofensivo y se vuelve peligroso en el mejor sentido de la palabra. Una persona inofensiva no es buena. Es inofensiva porque no tiene la capacidad de hacer daño. Es débil. Una persona integrada es capaz de enseñar los dientes si es necesario para proteger a los suyos o a sí misma, pero elige ser pacífica. Esa elección tiene un valor moral infinitamente superior. Abraxas te invita a dejar de ser una víctima de las circunstancias o de un Dios castigador. Te invita a tomar el látigo y el escudo que vimos en su imagen. El escudo para proteger tu esencia y el látigo para abrirte paso en la vida. Este proceso de romper el cascarón duele. A menudo implica crisis, pérdidas de amistades que ya no vibran contigo. De la autoayuda superpuente
para aplicar esto en nuestra vida diaria. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Esta cita no es solo poesía, es una instrucción técnica para el crecimiento personal. El cascarón representa tu vida condicionada, las creencias que te impusieron, la moralidad heredada de tus padres y de la sociedad. La idea de que debes ser un niño bueno y obediente para ser amado. Ese cascarón es cómodo, te protege, te da seguridad, pero también es una prisión. Si te quedas dentro del cascarón, nunca vuelas, nunca creces, nunca conoces tu verdadera forma. Eventualmente te asfixias. Para nacer a tu verdadera identidad, ese mundo de seguridad debe ser destruido. Y la destrucción es un acto que, desde la perspectiva del cascarón, parece malvado, agresivo y violento. Pero desde la perspectiva del pájaro, es un acto sagrado de liberación. Aquí es donde Abraxas se convierte en tu aliado práctico. Aceptar a Abraxas significa aceptar que tienes derecho a romper el cascarón. Significa que tienes derecho a decepcionar a quienes esperan que seas sumiso. Significa integrar tu sombra. En el mundo de la autoayuda superficial, se nos dice que pensemos positivo y sonriamos. La vía de Abraxas es diferente. Es la vía de la alquimia interior. Integrar la sombra significa reconocer que eres capaz de sentir ira, y en lugar de reprimirla hasta que te enferme, la tomas y la transformas en fuerza de voluntad para poner límites. Significa reconocer tu ambición, y en lugar de avergonzarte por no ser humilde, la usas como combustible para construir tus proyectos. Significa reconocer tu sexualidad y tus deseos sin culpa, usándolos como fuerza creativa. El ser humano que ha integrado a Abraxas deja de ser inofensivo y se vuelve peligroso en el mejor sentido de la palabra. Una persona inofensiva no es buena. Es inofensiva porque no tiene la capacidad de hacer daño. Es débil. Una persona integrada es capaz de enseñar los dientes si es necesario para proteger a los suyos o a sí misma, pero elige ser pacífica. Esa elección tiene un valor moral infinitamente superior. Abraxas te invita a dejar de ser una víctima de las circunstancias o de un Dios castigador. Te invita a tomar el látigo y el escudo que vimos en su imagen. El escudo para proteger tu esencia y el látigo para abrirte paso en la vida. Este proceso de romper el cascarón duele. A menudo implica crisis, pérdidas de amistades que ya no vibran contigo, cambios de carrera o momentos de soledad. Pero ese dolor no es un castigo, es el dolor del parto. Estás naciendo a una realidad más amplia, donde ya no tienes que fingir. Cuando comprendes que el Dios Abraxas sanciona tanto tu luz como tu oscuridad, te liberas de la necesidad patológica de aprobación. Ya no necesitas que te digan que eres bueno, sabes que eres real. Y en un mundo lleno de falsedad y de máscaras digitales, ser real es el acto más revolucionario y espiritual que puedes cometer. Hemos recorrido un largo camino, desde los misterios de la antigua Alejandría hasta los consultorios de la psicología moderna, rastreando la huella de esta divinidad prohibida. Es natural que al llegar a este punto, sientas un cierto vértigo. La mente humana anhela la simplicidad. Queremos que nos digan qué es blanco y qué es negro para saber dónde pararnos. Abraxas nos quita ese suelo firme y nos lanza al vacío de la libertad absoluta. Pero no confundas este mensaje con una invitación al caos o a la inmoralidad. Reconocer que la oscuridad existe en ti no es una excusa para actuar con maldad. Al contrario, es la única forma de evitar que la maldad te posea inconscientemente. Solo quien conoce a sus propios monstruos puede mantenerlos a raya. La propuesta final de Abraxas no es que abandones la bondad, sino que abandones la ingenuidad. Es una invitación a una espiritualidad adulta, robusta y valiente. Una espiritualidad que no huye del mundo, sino que lo abraza en su totalidad hirviente. No tienes que elegir entre ser santo o ser pecador. Esas son etiquetas para el ganado. Tú eres una criatura vasta, compleja y multidimensional. Tienes galaxias de luz y agujeros negros dentro de ti. Y negar cualquiera de los dos es negar la obra divina que eres. Así que, la próxima vez que sientas que no encajas en los moldes de perfección que te venden, recuerda que hay un Dios antiguo que te acepta completo. Recuerda que tu lucha, tus errores y tus caídas
son tan sagrados como tus victorias, porque todo forma parte del gran ciclo del pleroma. No busques solo la luz, busca la plenitud, porque en la luz puedes ver, pero solo en la totalidad puedes realmente ser. El pájaro está listo para romper el cascarón. El Dios te está esperando. El resto depende de ti.
you worry, don't you Don't you worry, don't you worry. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry.